Hola, hoy vamos a explorar una idea, una idea fundamental, ¿no? El cambio. Y cómo se conecta sí o sí con nuestro crecimiento personal. ¿De verdad tenemos que cambiar? ¿Siempre? Y si es así, ¿cómo asegurarnos de que ese cambio sea, pues, para bien? Para charlar sobre esto, vamos a tomar como punto de partida algunas reflexiones de Julio Ramón Calderón Mendoza, de su texto Si no cambias, no creces. La idea es entender un poco mejor por qué el cambio es como una constante en el universo, y por qué abrazarlo, pero de forma positiva, es clave para desarrollarnos. Arranquemos con la premisa central del texto. Es bastante directo, la verdad. Dice que el cambio no es algo que podamos elegir. No es una opción. Lo llama prácticamente una ley natural. Suena fuerte, ¿no? Dice, en la vida en que vivimos, todo cambia. Nada permanece estático. Pensemos un poquito en eso. O sea, sugiere que todo, absolutamente todo, siempre está en movimiento, aunque no nos demos cuenta. Y esta idea de que el cambio es constante es potente. El autor la compara con el tiempo. Dice algo como, así como el tiempo no se detiene, el cambio solo tiene una verdad segura. Es constante. Es una buena analogía. Sí, es como una corriente que no para, ¿verdad? Que nos lleva. Exacto. No hay pausa, ni modo de volver atrás. Estamos metidos en esa transformación continua, querramos o no. Pero para que no suene tan abstracto, tan filosófico, el texto da un ejemplo muy concreto. Y la verdad, bastante llamativo. Habla de nuestra propia biología, de la piel. Ah, sí, ese ejemplo es muy bueno. Dice que la piel, que es nuestro órgano más grande, está siempre renovándose, en un ciclo constante. Explica que en adultos jóvenes, este ciclo tarda unos 28 a 30 días, más o menos. Ajá, Pero lo interesante es cómo cambia con la edad. Se vuelve más lento, puede tardar 45, 90 días o incluso más. claro. Es un cambio celular ahí, constante, invisible, pero real. Pasando ahora mismo. Exactamente. Y esa lección del ejemplo biológico es muy inteligente por parte del autor, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque no es solo un dato curioso. Funciona como un puente, una conexión. Usa esa renovación física, la de la piel, que podemos medir y ver, para invitarnos a pensar en una necesidad parecida de cambio, pero a nivel interno, Ah, claro. como requisito para crecer como personas. Conecta lo físico, lo del cuerpo, con lo psicológico, lo emocional. Entiendo. O sea, no basta con que el cuerpo cambie solo. Exacto. El texto argumenta que va más allá. Dice que nuestros estados emocionales y nuestro nivel de pensamiento, necesitan evolucionar de forma activa. La idea central que propone es justo esa, el cambio interno que debe ocurrir en nosotros si queremos crecer como personas. Nuestros estados emocionales y nuestro nivel de pensamiento deben evolucionar para crecer. Así que no es solo cumplir años o que las células se cambien. Claro. Se refiere a una transformación consciente, una maduración que buscamos, de cómo vemos el mundo, cómo sentimos. Es un llamado a evolucionar por dentro. Es interesante esa conexión directa. Si el cuerpo está diseñado para cambiar todo el tiempo, a nivel celular, ¿por qué la mente o las emociones tendrían que quedarse quietas? Justo. Parecería que iría contra esa ley natural que mencionó al principio, ¿no? Precisamente. La implicación es que resistirse a cambiar por dentro es, en cierto modo, ir contra nuestra propia naturaleza, que es dinámica. Y para mostrar las consecuencias de esa resistencia, de no moverse por dentro, usa otra analogía, también muy potente. Ah, sí, la del agua estancada. Esa imagen es muy clara. Muy visual, sí. Describe cómo un riachuelo, si se detiene, si el agua se queda quieta, pues se echa a perder. Ujú. Pierde oxígeno, empieza a oler mal, sabe mal, se vuelve algo sin vida. Exacto. Y usa esa imagen para la idea de que lo que no se mueve envejece o se pudre. Fuerte. Aplicado a nosotros sugiere que quedarnos estancados por dentro, no evolucionar en cómo pensamos o sentimos, no nos deja igual. Nos lleva a una especie de deterioro interior. Es una metáfora muy poderosa, sí, porque iguala movimiento y fluidez con estar vivo, con vitalidad, y el estancamiento con la decadencia. Claro. Implica que no cambiar por dentro no es neutro, tiene consecuencias negativas. Pero
Aquí es donde el autor mete un matiz, uno crucial, Así. porque no cualquier movimiento sirve. El cambio por sí solo no garantiza que estemos creciendo. Ah, ok. Interesante. Es fundamental en su argumento. Reconoce que el cambio va a pasar, sí o sí, pero nos recuerda que tenemos, bueno, cierto poder sobre la dirección de ese cambio. Entiendo. No todo cambio es crecimiento. Podemos cambiar para mal, en direcciones que no ayudan. Entonces, no es solo moverse. Hay que moverse hacia arriba, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo define el texto ese cambio negativo? Ese moverse hacia abajo. Usa una analogía, bueno, bastante fuerte. Un poco oscura, la verdad. Lo compara con el cáncer. Wow. Habla de gente que cambia, sí, pero de una forma que él llama deformarse o cambiar para mal. Y es muy claro al explicar qué significa eso para él. Cuando cambiamos para mal, no se crece. Lo que se produce es una deformación de tus emociones y pensamientos. ¿Una deformación? Sí. O sea, un cambio que nos tuerce por dentro, que nos aleja de un estado emocional y mental sano. Por lo tanto, el crecimiento de verdad, según esta visión, está súper ligado a la intención y a la calidad de ese cambio. Claro, tiene sentido. Tiene que ser un cambio positivo, constructivo, que nos lleve a ser más maduros, a tener más bienestar, a ser más íntegros. Cambiar por cambiar o hacia patrones destructivos, eso no es crecer. Es, como dice, una deformación. La dirección importa muchísimo. Esa distinción es vital. Sí, separa el simple hecho de cambiar, que es constante, como dice, de la acción de crecer, que necesita intención, una dirección positiva. Y el texto no solo lo plantea, sino que parece que nos lance un llamado, ¿no? A mirar hacia adentro. Sí, totalmente. Hay una pregunta ahí, casi un desafío. Busca en tu interior qué te impide cambiar para ser mejor persona. Ujú. Es una invitación directa a ver qué resistencias, qué miedos, qué hábitos o creencias nos tienen ahí como el agua estancada, o peor, empujándonos hacia esa deformación. Claro. Sugiere que la clave para cambiar bien está primero en conocerse. Y fíjate que subraya que este cambio positivo es amplio. No se trata solo de las grandes decisiones de la vida. Ah, no. Insiste en que este cambio debe notarse desde los pequeños detalles de tu vida hasta los más grandes. O sea, en todo. Exacto. Implica que la transformación real es la que se ve en el día a día, en las cosas pequeñas, en las actitudes de siempre, no solo en los momentos cumbre. Es como una coherencia, ¿no?, entre lo que somos por dentro y lo que hacemos a diario. Entiendo. No solo pensar quiero ser mejor, sino que se note en cómo actúo cada día, en los detalles. Y aquí es donde el texto se pone muy práctico, ¿cierto? Da ejemplos concretos de cómo se ve ese cambio positivo. Exactamente. Y eso es súper valioso, porque aterriza la idea, pasa de la filosofía, de las metáforas, a cosas que podemos ver y hacer. Claro, a lo tangible. El autor no nos deja solo con el cambia para mejor. Nos muestra qué podría significar eso en la vida diaria. Son como señales, ¿no? Evidencias de que ese crecimiento interno está pasando y se está manifestando afuera. A ver, repasemos algunos de esos ejemplos que da Calderón Mendoza. Son muy ilustrativos de esa conexión interno-externo. Primero, habla de la amabilidad. Dice, sé sinceramente amable con los demás, no por una pose. La sinceridad, clave. Sí, el énfasis está allí, ¿no? No es una máscara social. Es algo que sale de verdad, de un estado interior positivo. Y esa autenticidad se repite, ¿no? No es solo el acto de ser amable, sino por qué lo haces. La motivación interna. Pasa lo mismo con el siguiente ejemplo, el autocuidado. El texto dice, sé bueno contigo mismo, aliméntate mejor, haz todos los días por lo menos media hora de ejercicio. Ajá. Cuidarse uno mismo. Exacto. Conecta el bienestar físico con el crecimiento personal. No es vanidad, sino respeto, cuidado hacia uno mismo, como la base para poder dar lo mejor a los demás. También menciona las relaciones. Dice, brinda amor a tus familiares y amigos. Importante eso. Sí, resalta que el cambio positivo no es un viaje en solitario. Se refleja y se alimenta en nuestros vínculos, en el afecto. Claro. Implica invertir tiempo, energía, en conectar de verdad con la gente importante. Otro ámbito que toca es el trabajo. Sé un trabajador excelente. Pero le añade algo crucial sobre la integridad.
A ver, Dice, no trabajes solo cuando te están mirando. Trabaja con excelencia e integridad, independientemente de quién te observe. Siempre da lo mejor de ti. wow, eso es fuerte. Trabajar bien porque sí, no porque te vigilan. Exacto. Apunta a una ética de trabajo basada en principios internos. Actuar con excelencia por convicción. Eso refleja madurez, responsabilidad. Y finalmente, toca un punto delicado, la comunicación. Ujú. Nos piden no herir con las palabras, evitar excusas como una supuesta claridad retorcida o un yo soy así. Uf, esa excusa del yo soy así. Exacto. Es un llamado a ser responsables con lo que decimos, a ser conscientes del impacto, a hablar con respeto incluso si es algo difícil. Claro, Sugiere que cómo hablamos es un reflejo directo de cómo estamos por dentro. totalmente. Todos estos ejemplos, la amabilidad sincera, el autocuidado, las relaciones que nutren, la integridad en el trabajo, la comunicación consciente, pintan un cuadro muy coherente de lo que el autor entiende por cambiar para mejor. Sí, se ve el patrón. No son necesariamente actos heroicos, ¿no? Sino un conjunto de actitudes, de comportamientos mantenidos en el tiempo, que demuestran una evolución interna positiva. Son la manifestación práctica de ese crecimiento que empieza en la mente y en la emoción. Es como si cada acción de esas fuera un pequeño ladrillo, ¿no? Para construir esa mejor versión. Exacto. No pasa de un día para otro, sino con la práctica constante, en la vida diaria. Exacto. Y todo esto nos lleva de vuelta al mensaje central, a la idea fundamental que el autor va tejiendo y que resume al final de forma muy, muy directa. Recuerda, solo hay una cosa segura, el cambio. Y si no cambias, no creces. Contundente. Sí, esa frase final cierra todo potentemente. Encapsula su argumento. El cambio es inevitable. Es una ley natural. Y es imperativo que ese cambio sea dirigido, consciente, positivo, para que realmente sea crecimiento personal. Claro. Sin ese esfuerzo deliberado, pues la alternativa es quedarse estancado, el agua detenida, o incluso esa deformación de la que hablaba. Queda muy claro el argumento central, sí. Ha sido una exploración interesante de cómo este texto ve la relación entre cambiar y crecer. Si intentamos resumir las ideas clave que hemos conversado, a partir de si no cambias, no creces, podríamos decir, primero, el cambio no es opcional, es una constante, como el tiempo. Inevitable. Ujú. Segundo, no moverse por dentro. Resistirse al cambio positivo lleva al estancamiento, al deterioro, como el agua quieta. Exacto. Tercero, y esto es crucial, el crecimiento de verdad necesita un cambio dirigido y positivo, una evolución consciente de cómo pensamos y sentimos, hacia algo mejor. La intención importa. Totalmente. Y cuarto, esa transformación interna se ve, se refuerza con acciones concretas, del día a día. ¿Cómo tratamos a los demás? Amabilidad, comunicación. ¿Cómo nos tratamos a nosotros? Autocuidado. Nuestra ética. Integridad en el trabajo. Y la calidad de nuestras relaciones. Sí, es una visión muy completa. Y quizás, como una idea final para la reflexión personal, podríamos volver a esos ejemplos concretos de cambio positivo que da el texto. Ajá. Si aceptamos la idea de que crecer se manifiesta en acciones como ser amable de verdad, cuidarse conscientemente, ser íntegro siempre, comunicarse con respeto, bueno, pues podríamos preguntarnos, ¿cuál sería una acción mínima, específica, inspirada en estas ideas que se podría empezar a poner en práctica hoy mismo? Algo pequeño, ¿no? Sí, algo pequeño, no algo que abrume. Quizás, no sé, respirar 3 minutos antes de reaccionar en una situación tensa. O hacer un cumplido sincero. O elegir algo más sano en la próxima comida. O solo dedicar 10 minutos a escuchar de verdad a alguien querido, sin interrumpir. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo podría ese pequeño acto, hecho a propósito, repetido en el tiempo, empezar a generar como una onda, un efecto acumulativo que lleve a un cambio positivo más grande a largo plazo en la propia vida? Es como una invitación a experimentar, ¿no? Con nuestra propia capacidad de cambiar, pero de cambiar bien. Una excelente invitación a la acción, sí, y a la reflexión personal para cerrar nuestra charla.
Agradecemos la atención prestada a este análisis de las ideas de Julio Ramón Calderón Mendoza sobre esta relación tan intrínseca entre el cambio y el crecimiento. Esperamos que la exploración haya sido útil, que haya aportado algo de claridad o quizás alguna perspectiva nueva. Hasta la próxima.